Buenos días a cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida, esperando que, como siempre les digo, estar contentos de estar en la presencia de ¿quién? De nuestro Dios, alabando y glorificando su santo nombre, ¿verdad? Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 19 al 22. Y dice: Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y ¿para quién? Y para la viuda. Dice: y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Con estas palabras en mente, les invito a postrarnos de rodillas para tener una oración. Amantísimo Padre, nuevamente gracias le damos porque nos permite un día más de sábado venir a su casa de oración para alabar y glorificar su santo nombre primeramente, pero también para agradecerle las muchas bendiciones que derramó sobre nosotros en la semana, Señor, y por el cuidado, Señor, que tiene cada uno de sus hijos. Bendíganos esta mañana, le pedimos la unción de su Espíritu Santo en nuestro corazón y que al abrir su palabra, Señor, podamos, Señor, cada día entenderla mejor. Acompáñenos y que sus santos los ángeles rodeen este lugar y manténganos en paz y en reverencia y con el debido respeto que usted se merece, Señor. Todo esto se lo agradecemos y se lo pedimos en los méritos sagrados de su muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿de qué estaba hablando los versículos que leímos, verdad? Y el título que le puse al pequeño tema es: Dios cuida de los pobres, ¿verdad? Por lo que aquí dice. Pero nosotros, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco en eso, de cómo Dios siempre ha planeado que el pobre sea ¿qué? Beneficiado por el que ¿qué? Por el que tiene, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en Levíticos 19:10. Vamos a buscarlo, Levíticos 19:10, a ver qué nos dice. Del 9 al 10, dice: Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscaréis tu viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña. Para el pobre, ¿y para quién? Y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Verdad? Dios había dicho que cuando la gente recogiera la cosecha, lo que cayera, ¿qué? Se dejara. ¿Verdad? Quien ha vivido del campo, sabemos que cuando se recoge cualquier cosecha, siempre queda ¿qué? Sea frijol, maíz, siempre queda donde tirado, en la parcela, la labor, como le llamen, ¿verdad? Siempre queda. ¿Y qué dice Dios? Que el dueño no tenía que ir a ¿qué? A rebuscarlo, a levantarlo, sino que era para quién. ¿Verdad? Dios permitía que todo eso quedara ahí. ¿Para quién? Para la gente que necesitaba, la que no tenía, ¿verdad? A veces un terreno donde sembrar, ella se beneficiaba de quién, de eso que caía, ¿sí? Vamos a ver ahora Éxodo 23, 10 y 11. Éxodo 23, 10 y 11 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás ¿qué? Mas el séptimo año la dejarás libre. ¿Para qué?
para que coman los pobres de tu pueblo y de los que darán a comer las bestias del campo, así harás con tu viña y con qué, y con tu olivar. ¿Qué dice el séptimo año? ¿Se tenía que dejar qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Para que el pobre tuviera, y porque también recordemos que la tierra tenía que descansar cada 7 años. Como nosotros cada sábado descansamos, la tierra también necesita ¿qué? Descanso, ¿verdad? Y vamos a ver Levíticos 25, del 3, versículo 3 al 7. Levíticos 25, del 3 al 7, dice: 6 años sembrarás la tierra, y 6 años darás tu viña, y recogerás ¿qué? Su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. ¿Reposo para quién? Para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni la podarás. Lo que de lo suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será ¿para quién? Para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criada y a tu extranjero que mora ¿con quién? Contigo, ¿verdad? Dice: y a tu animal y a la bestia que hubiese en tu tierra sea todo el fruto ¿de qué? De aquello. ¿Qué iba a hacer Dios? Dice que Dios iba a ¿qué? A proveer, ¿sí? Y vamos a Levíticos ahí mismo, 20 y 20, del 20 al 22 dice: y sembrarás el año ¿qué? Octavo, y comerás del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comerá ¿qué? Comerás del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros fuiste ¿dónde? Para conmigo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer? ¿Sembrar qué? La tierra dice ¿hasta qué año? Hasta el octavo, ¿sí? Del 20 dice: y si dijeres que comeremos el séptimo año, he aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición, ¿cuándo? ¿Cuándo iba a mandar la bendición Dios? El sexto año, dice en el 21, y dice: y hará que haya fruto, ¿por qué? Por 3 años, ¿sí? Entonces dejaba de sembrar, ¿cuándo? El sexto año. Cuando se recogía, después venía la siembra de ¿qué? Del séptimo, no sé, ok, el 7 no se trabajaba, el 8 se trabajaba, pero ¿hasta cuándo recogían? Hasta el noveno, ¿sí? Por eso dice Dios: te daré ¿qué? Lo de 3 años. Dios planea siempre las cosas exactas y debemos de confiar ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Cuando ya venía el noveno año, que ya venía la siembra desde el octavo y que recogían en el noveno, los víveres les daban hasta para ese tiempo, ¿sí? Porque Dios siempre ¿qué? Cuando Dios promete algo, lo cumple. Vemos cómo es Dios de bueno y de bondadoso con nosotros. Vamos ahora a Deuteronomio, otra cita, 15. Vamos a seguir viendo cómo son las bendiciones de Dios. Deuteronomio 15, del 12 al 14, dice: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo año, ¿qué? Lo tenía que dejar libre, pero ¿qué condiciones había? Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás ¿con qué dice? Con las manos vacías, sino que ¿qué tenía que hacer? Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere ¿qué? Oh, ¿verdad? Dios sabía que a veces por cosas de la vida, alguien se tenía que como rentar con su hermano, ¿verdad? Pero dice que solo duraba 6 años y al séptimo año tenía que dejarlo ¿qué?
¿verdad? Pero tenía que repartirle ¿de qué? De sus riquezas, ¿verdad? Como quien dice, Dios proveía, le permitía trabajar 6 años con sus hermanos, pero ¿qué? Pero al final de esos 6 años, él tenía que proveer para que ese siervo saliera de una manera ¿cómo? ¿Con necesidad? No, sino que saliera de una manera como Dios quería que fuera. Ahora vamos a Deuteronomio 24, del 14 al 15. Dice así: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de qué, o de los extranjeros que habiten tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás qué, su jornal, y no se pondrá el sol sin que qué, sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta qué, su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti qué, pecado. ¿Verdad? Estamos viendo cosas que Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenía que hacer. ¿Para qué? ¿Por qué las tenía que hacer? Para bendecir al pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Sabía que tenía necesidad, ¿verdad? Y Dios sabe la necesidad de qué. Ok, dice aquí, Patriarcas y Profetas, página 496. Vamos a ver por qué Dios hace todo esto. Principalmente protección de quién, del necesitado. Pero vamos a ver cuán profundo es todo esto todavía más. Dice, estas fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó para aminorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados, primeramente. Sigue diciendo, Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. La acumulación continua de riquezas en manos de una clase y la pobreza y degradación de otra clase eran cosas que producían grandes males, ¿verdad? El que uno sea muy rico y el otro sea muy pobre, ¿qué dice aquí? Que trae grandes ¿qué? ¿Y lo vemos en la actualidad o no? Ok, sigamos. El poder desenfrenado de los ricos resultaría en monopolio, que es lo que vemos. ¿Hay monopolio en la actualidad? Lo hay, ¿sí? Y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran tanto valor como aquellos a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos más afortunados. Dios quería evitar todo esto, pero es lo que vemos en ¿dónde? En la actualidad. ¿Pero por qué? Porque se han dejado ¿qué? Los consejos de Dios. Sigue diciendo, al sentir la clase pobre esta opresión, fíjense, al sentir la clase pobre esta opresión, se despertaría en ella las pasiones. Habría un sentimiento de desesperación que tendería a desmoralizar la sociedad y a abrir la puerta a crímenes de toda índole. Wow, pareciera ser que estamos viendo ¿qué? Lo que está sucediendo. Porque a veces hay personas que asesinan y cometen atrocidades por estas cosas que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el rico trata de ¿qué? De oprimir a quién y abusar de él. Sigue diciendo, los reglamentos que Dios estableció tenían por objeto fomentar la igualdad social. Dios quería que todos fuéramos como iguales, la igualdad social. Las medidas del año sabático y del año del jubileo correrían mayormente lo que en el intervalo se hubieran desquiciado en la economía social y política de la nación. Cuando el jubileo Dios quería que se restaurara otra vez lo que se había se había quebrantado, porque el ser humano quebranta las cosas que Dios ha dado, y Dios tenía que poner un tiempo para que otra vez volviera a ser igual, ¿verdad? Dice, estos reglamentos tenían por objeto beneficiar a los ricos
a los ricos tanto como a los pobres, a los dos. Y vamos a ver por qué. Refrenaría la avaricia y la inclinación a exaltarse uno mismo. Y habían de cultivar un noble espíritu ¿de qué? De benevolencia. Entonces también le servía al rico, sí, para que ¿qué? No tuviera avaricia. Y para que tuviera ¿qué? Benevolencia. Sigue diciendo, y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre las clases, favorecerían el orden social y la estabilidad ¿de qué? Del gobierno. ¿Qué vemos en la actualidad? ¿Hay igualdad? No hay igualdad. El pobre se queja, ¿verdad? De que el rico ¿qué? Lo oprime, ¿verdad? De que el rico quiere exprimir al ¿qué? Al pobre. Y por eso los gobiernos están, ¿qué dice? Inestables. Dice, todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad. Y todo cuanto hagamos para beneficiar, fíjense ahí, para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también ¿a quién? A nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua efectúa e incluye a todas las clases sociales. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos ¿de quién? De los pobres. Todos dependemos de todos. Y esto es algo que a veces olvidamos. Por eso el título es Dios cuida de los pobres. ¿Y nosotros? ¿Verdaderamente estamos cuidando de los pobres que hay a nuestro alrededor? ¿O quién puede decir que no hay pobres alrededor de ustedes? A ver, dígame alguno que diga, no, yo no. Todos hay. Hay gente más necesitada que usted y más necesitada que yo. ¿Cierto o no? La hay. Y Dios quiere que ¿qué? Que nosotros, al igual que Él, nos ocupemos de las necesidades ¿de quién? De esa gente. ¿Verdad? Por lo que estamos leyendo, dice que nos va a beneficiar ¿en quién? A ellos, pero también nos va a beneficiar ¿a quién? A nosotros. Sigue diciendo, dice, mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concedido a sus vecinos más ricos, la otra necesita el fiel servicio, la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos que constituyen el capital de los pobres. ¿Verdad? El rico ha llegado a ser rico gracias a quién, ¿verdad? Pero el pobre también necesita de las riquezas y las bendiciones de ese rico para poder ¿qué? Subsistir y trabajar. Entonces, ¿depende el uno del otro y el otro del otro? ¿Sí o no? ¿Verdad? Dios no se equivoca, hermanos. Y cuando Dios instituye las cosas como deben de ser, la sociedad es una mejor ¿qué? Sociedad. Pero ¿por qué tenemos la sociedad a la que estamos viviendo ahora? Porque nos hemos olvidado ¿de qué? De los requerimientos que Dios ha dado para que sea una sociedad que mejor en todos los aspectos. Pero al olvidarse de los consejos de Dios, nuestra sociedad es una sociedad que decadente y perversa. ¿Cierto o no? Para finalizar dice el Señor prometió grandes bendiciones a Israel con tal de que obedecieran ¿qué? Sus instrucciones. Dice, yo os enviaré las lluvias a su tiempo y la tierra y el árbol del campo darán ¿qué? Su fruto. ¿Dios nos promete bendiciones, hermanos? ¿Sí o no? Pero hay condiciones para esas bendiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Que tenemos que deshacernos ¿de quién? Del yo. Tenemos que ayudar al más necesitado. Hay gente que necesita de lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Muchas veces creemos que con traer el diezmo ya cumplimos, ¿verdad? Y a veces hasta oramos y decimos, Señor, gracias porque te devolvemos lo que a ti te pertenece. Y nos olvidamos que lo que hay también aquí y lo que quedó le pertenece ¿a quién? A Dios. A veces pensamos que es nuestro, ¿cierto o no? Y no es así, hermanos. Lo que queda en el bolsillo es de Dios también y tenemos una responsabilidad muy grande de saber cómo administramos el dinero de Dios, de cómo administramos el tiempo de Dios, de cómo administramos todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. ¿Dios cuida de los pobres? Sí, pero la pregunta es, ¿y nosotros?
¿Estamos cuidando de esas personas que necesitan de nuestra ayuda? De las cuales nosotros nos podemos bendecir mucho al poderlas ayudar. Porque cuando nosotros ayudamos a esas personas, dice que Dios nos da ¿qué? Bendiciones. Y Dios prometió que cuando uno hace eso, Dios lo va a bendecir a uno ¿qué? Más. Pero que recordemos que cuanto más nos bendice Dios, es para que nosotros también bendigamos más ¿a quién? A quien los que lo necesitan, ¿verdad? Esperando que el tema de esta mañana quede en nuestro corazón y podamos desprender ese egoísmo que hay a veces en este corazón y podamos ser más que benévolos con quien lo necesita, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la lección de la escuela sabática por nuestro hermano Abner.